Hola a todos, acá Kelvin Sánchez. Vamos a comenzar el día de hoy con lo que sería los resultados de la ronda número 3. Felicidades a los equipos, primero que nada, porque al final de cuentas los dos equipos han ganado las rondas. Venezuela le gana en el masculino a Libia, si más no recuerdo, y en el femenino a Kenia. Entonces mañana supongo que tocará una ronda un poco más complicada. Vamos a comenzar con la partida que sería de Palomo, ¿ok? Vamos a ver, fue 4C5, C3D5, esto es un alapín, ¿ok? Caballo F3, caballo F6 y caballo A3. E6. Por lo general también se puede jugar, por ejemplo, ideas como caballo C6 y después de D4, peón por D4, caballo B5. Entonces, claro, obliga a las negras a jugar en una posición con la mayoría de los peones en el flanco de dama de 3 contra 2. Eso es una idea bastante típica allí. Entonces, E6, caballo C2, alfil E7, D4, C por D4 y dama por D4. Caballo C6 y dama por D5. Caballo por D5 y aquí se jugó caballo D4. Este caballo D4 en mí en particular me parece muy poco ambicioso, ¿no? Yo creo que quizás jugar algo así tipo alfil B5 sea un poco más provechoso, ¿no? Alfil B5 lo obliga a tener que hacer alfil D7, probablemente en roque corto, y ya luego entonces hacer caballo D4, ¿no? Ofreciendo el cambio de las piezas. Recuerden que cuando uno tiene mayoría de peones hay que tratar de jugar en el sector donde existe esa mayoría. Y por lo general se recomienda avanzar el peón que no tiene oposición enfrente. Entonces me parece que alfil B5 era un poco más ambiciosa, pero bueno, caballo D4, caballo por D4, caballo por D4, alfil D7 y alfil C4. Otra forma de jugar, quizás aquí pueda ser caballo B5, me parece, buscando quizás algún C4, o sencillamente hacer C4 y en lo que él jugara caballo B4, entonces hacerle A3 y entonces se empieza a mover la mayoría, ¿no? O sea, por dar un ejemplo, podría ser caballo C6, alfil E3, ya luego podría ser B4, alfil E2, ¿ok? O incluso alfil D3 y rey E2. Y por lo general el juego del blanco es preferible, ¿no? O sea, todo va a depender de la característica del nivel, por decirlo de alguna manera, del final del jugador de negras. Porque si se defiende bien, pues bueno, no va a pasar mucho, pero si se defiende mal, la mayoría es bastante convincente, ¿no? Entonces, alfil C4, caballo B6, alfil D3, caballo A4, ok, reubicando la casilla del caballo a C5, ok. Interesante porque es para bloquear el peón que podría ser un problema en C, tarde o temprano, ¿no? Entonces, enroque, ok, yo en particular soy bastante crítico de este tipo de jugadas de enroque acá, porque ya se está jugando algo muy parecido a lo que sería un final. Entonces, ¿para qué hacer el enroque, sabes? O sea, creo que quizás a lo mejor jugadas del tipo alfil B5 que obligan al cambio de piezas puede ser un poco mejor. O incluso caballo B5 también puede ser interesante, planteando caballo C7 en algunos casos, planteando B3 atacando el caballo en otros casos. Puede que sea un poco más convincente, ¿no? Pero bueno, enroque corto, alfil C2 y A4. Recuerden, hay que avanzar primero el peón que está o enfocar la atención en el peón que no tiene rival enfrente, ¿ok? Ese es un concepto bastante interesante, el tema de las mayorías. O sea, A4, torre D1, alfil E3, pero está bien, alfil F4 era otra, pero también alfil E3 está bien, alfil E8 y rey F1. Por esta razón es que yo por lo general no recomiendo hacer el enroque en posiciones de este estilo. Porque fíjense, hizo el enroque para sacar la torre y ahora tiene que hacer rey F1 y rey E2. Cosa que él muy bien pudo haber hecho rey E2 directamente y torre D1 después. Entonces, claro, te ahorras no uno, sino 2 o 3 tiempos en lo que sería el tema del desarrollo de entrada al medio juego, ¿no? O el posible final, dependiendo. Pero bueno, G6, rey E2, E5, caballo F3 y F6. Y aquí se cambia todo, alfil por D2, B4, aquí, alfil B3, esto está bien, alfil F7 y rey D2. Hasta acá, digamos que el blanco ha jugado bastante bien. Ahora lo que tiene que hacer es intentar empujar el peón, ¿no? Entonces, A6, que evidentemente A6, no puedo decir que sea mala, o sea, no puedo decir que sea una jugada mala, pero en principio, si el blanco quiere hacer, o debería, no es que quiera, debería empujar el peón C4, C5, haber hecho A6,
lo obligaría a tener que jugar B6 y debilitar ambos peones. O sea, no vas a debilitar uno, sino los dos. Entonces, quizás A6 es una jugada un poco rara. No digo que sea mala, pero debe ser un poco rara. Por dar más o menos algún posible plan, se podría jugar A5, ¿no? O sea, A5 y después C4, C5, y hay temas del sacrificio del peón en B5, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Esa jugada 6. No sabría decir por qué. Ahora, una jugada diferente es A5. Porque, ¿qué pasa? Que si el blanco juega, por ejemplo, B5, ahora jugadas del estilo B6 tienen mucho más sentido. Porque ahora se va a bloquear con caballo C5. ¿Ves? Entonces, ¿qué peón se va a bloquear? El peón que en teoría las blancas tienen de más en ese flanco. Entonces, esa sería una posible idea. Ahora, otra podría ser sencillamente alfil E7 y alfil C5 también. Pero cumple más o menos el mismo patrón, ¿no? O sea, frenar la mayoría que tiene el blanco en el flanco de rey, en el flanco de dama, para jugar con la mayoría en el flanco de rey. Entonces, bueno, A6, alfil D5, torre C7, torre D1. O sea, fíjense que el blanco en principio no sabe dónde ubicar las piezas. En teoría, torre C1 parece ser un poco más provechosa. Ah, pero tenía torre D7. Esta sí no la ve. Y a C4 quizás caballo C7. Y está perdiendo el peón. Ya. Ahora sí entiendo por qué. Espero que el pana de Lidia, ¿cómo se llama? Entienda ese lapsus mental. Pero sí, en principio, entonces torre de 1. Bueno, pero si no C4, ¿no? Y a torre acá, entonces se quita, ¿no? Rey C3. Ojo, cuidado, que está cumpliendo lo que se necesita, ¿no? Avanzar el peón de C. Y caballo C7, pues evidentemente se forzarían los cambios. Y qué sé yo, algo así tipo A5. No lo sé, me parece que aquí el blanco puede sacar más provecho que el provecho que puede sacar el negro, sinceramente. Pero bueno, a lo mejor no le gustaba mover el peón. Entonces alfil E7, G3, esta jugada G3 no la entiendo mucho. Rey G7 y H4. En principio, vamos a ver. Cuando uno tiene una mayoría de peones, o cuando existe mayoría de peones, el peor error que se puede hacer es avanzar los peones que son de minoría. A menos de que haya suficientes piezas para aprovechar algún tipo de debilidad. Pero ¿qué piezas tienen aquí para aprovechar algún tipo de debilidad a largo plazo? No. Entonces, ¿para qué hacer H4? H4 evidentemente es una jugada incorrecta. De hecho, no plantea nada en principio, ¿no? O sea, quizás jugar a lo mejor, qué sé yo, con alfil B6 atacando la torre, forzando torre, quizás torre D7, y entonces, qué sé yo, rey C2. Y jugar más o menos en este estilo. Aunque bueno, él tiene aquí un golpe, qué sé yo, con caballo D4, ¿no? Y cambiándole torre por D7, torre por D5, alfil por D5. Entonces quizás no en C2, sino en C1. Entonces, bueno, puede ser caballo D4, ya no es jaque, se puede cambiar y bueno, se cambiaría todo. Entonces, puede ser. Lo que pasa es que tampoco es que es tan grave. O sea, la posición del negro está muy controlada. Y el blanco no ha mejorado donde tiene que mejorar, que en este caso es en el flanco de rey, ¿ok? En el flanco de dama, perdón. Entonces, claro, se enfoca en el flanco de rey, caballo D4, y aquí se hizo alfil por F7, caballo por F3, rey E2, rey toma, rey por F3, rey E6 y alfil D2. Preferiblemente con la torre, ¿no? O sea, en principio, en los finales de torre, la torre detrás de los peones, pero fíjense que ahora este peón es un martirio, ¿no? O sea, rey D5, rey C4 y creo que el negro debe estar ganando el final ya de entrada. So, bueno, alfil D2, torre B1, rey E2, B5, toma y torre por B5. Alfil C5 y torre B2. Este torre B2 quizás no hace tanta falta, quizás alfil E3 y comenzar a pensar en las tablas, ¿no? O sea, ya aquí el blanco debería pensar en las tablas. Si alfil por E3, pues nada, se puede incluso tomar de peón. Y a rey por, probablemente rey F3 y plantear, qué sé yo, quizás rey E4, G4 y G5, ¿no? Obligando a caer el peón que está en E5, porque al final de cuentas el negro tiene el peón de más, pero no es que esté ganado por sencillamente tener el peón de más, ¿no? Pero bueno, va a ser difícil, ¿no? Entonces torre B2 no tiene mucho sentido, B6, alfil E3, rey por C5, pues evidentemente atacando la torre, torre B5, torre B5, rey C4 y torre B1. No, aquí en principio hay que jugarle directamente con el final de alfil por, ¿ok?
peón por y quizás torre B6, planteando la jugada torre C6, torre C8. Y aparte se está planteando jugar con A6, A5. O sea, si usted está en una posición donde se ve perdido, eso lo expliqué en el video de, bueno, que estaré cargando hoy también, pero de la ronda de ayer. Si usted está perdido, usted tiene que apostarlo todo, ¿verdad? Porque tarde o temprano usted va a perder. Si el jugador oponente sabe que está ganando, él va a hacer lo posible para intentar ganar. Entonces, ¿para qué perder el tiempo haciendo jugadas que conceptualmente no te ayudan? ¿Ok? Tal como lo expliqué en la partida de Samit con Sabino. Samit está totalmente perdido. O sea, eso no tiene justificación por ningún lado. Pero empezó a atacar. Entonces, claro, en el ataque, el otro rival confundió quizás alguna variante, algún sacrificio, algo raro, y pasó de tener una ventaja de +6, que es lo que dice el módulo, que con 1000 millones de opciones para ganar, a una ventaja de +1. Entonces, claro, es una pequeñita ventaja. Entonces, claro, aprovecharse de eso, ¿no? De las ideas de iniciativa. En este caso, pues tenía que aplicar lo mismo, jugar de forma activa, ¿no? Pero bueno, torre B1, torre A7, torre C1, torre A1 y aquí torre D1 de nuevo. O sea, al final de cuentas él no sabe qué es lo que está haciendo. O sea, no sabe para dónde jugar. Lo que sabe es que está perdido y no... O sea, no lo ve. O sea, no ve que al estar perdido tiene que buscar alguna opción de actividad, ¿no? Pero bueno, aquí alfil D4, alfil por D4, torre B1, torre por, torre A2, rey F3, torre jaque, rey aquí, torre jaque, rey aquí, en F3 y D3. Y esta es una jugada que, wow, a mí me sorprendió muchísimo. Esta jugada no es que pierde definitivamente la posibilidad de ganar, pero es que complica muchísimo la partida, porque ya el blanco, lo que tiene que hacer es rey E3, porque el rey no se puede acercar. Cuando él haga, por ejemplo, esta, se le va a jugar torre C6, rey B5, torre C8, y entonces ahora este peón es un problema. Entonces el negro tiene que entrar en un final mucho más difícil, con torre 2, rey por D3, torre por F2, rey E3, y está en un final de tablas que es innegable, ¿ok? Es un torre H8 primero, después torre G8, le va a terminar comiendo todos los peones, y va a ser un final de tablas, porque este rey no está participando, ¿ok? Entonces, claro, en principio la jugada de 3 es una jugada horrorosa, o sea, no lo sé, o sea, me imagino que a lo mejor Palomo se habrá rascado la cabeza después de hacer D3, porque es que de verdad es una jugada demasiado obvia, ¿no? O sea, rey E3 única, si torre acá con jaque, sencillamente rey por, rey toma y rey E3, y el rey está cerca de los peones, y aquí se consigue lo que sería un final definidor, ¿ok? La torre está en el lado largo, sea cualquiera de los peones, o sea, cualquiera de los peones, la torre blanca ya está en el lado largo, el rey está enfrente de cualquiera de los peones, y pues la diferencia es de un solo peón. Este final es tablas por todos lados. Entonces, claro, faltó un poco de técnica allí por parte de Palomo para no permitir esto. En principio tenía que jugar con el rey por delante del peón, o sea, hacer rey C4, rey C3, enfocarse en el peón de D3 y olvidarse un tanto de los peones que están por detrás, ¿no? Entonces, bueno, aquí hace D3, el rival, evidentemente, sin saber nada de finales, juega torre B8, que no tiene sentido, o sea, una jugada que no tiene sentido, le hacen rey D4 y después hace torre B7. O sea, este tipo de maniobras son las que hacen ver que el rival no tiene preparación buena de final. Y por eso... Uy, ¿qué pasó aquí? Ajá. Y por eso, pues nada, surgen errores que son bastante fáciles de reconocer, ¿no? Errores que no necesitan tanta explicación. Entonces, claro, rey C3, torre por, torre A6, buena jugada, y D2. Claro, en principio ya la torre está lista para hacer lo que sería la cortina, ya sea en torre C6 o en torre 6, pero bueno, D2, torre C7, rey D3, torre acá, rey aquí, y esto es un final de Lucena súper sencillo, ¿ok? Con torre 6 y ya la cortina es suficiente, ¿ok? So, bueno, bravo para Franklin, aunque bueno, tuvo ese pequeño pelón con el D3, pero en general la partida fue bastante interesante. Vamos con la siguiente.